Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de salud ocular. Vamos a hablar de salud ocular en general y también en particular. En particular vamos a hablar de un síndrome que es el glaucoma, que es importante y que interesa conocerlo bien. Bueno, pues hace unos días en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega se celebró un curso especial que congregó a 200 especialistas en la materia para hablar sobre ello, sobre el glaucoma. Hoy con nosotros está uno de los codirectores del curso, que es el doctor Ignacio Rodríguez Uña, y hoy está aquí con nosotros para hablar de glaucoma y demás cosas también. Muy buenas noches, señor Rodríguez Uña, bienvenido a La Lupa. Muchas gracias, señora Negra, y encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Nosotros le agradecemos que haya venido. Vamos a ver, primero antes de hablar del glaucoma, algunas cosas generales. ¿Cuáles son así los principales problemas que usted en la experiencia clínica diaria ve respecto a la salud ocular? ¿Cuáles son los principales problemas de la vista? Bueno, pues eso depende un poco de la franja de edad en la que nos movamos. Obviamente en las edades más jóvenes los principales problemas son defectos de refracción, que son miopía, hipermetropía, astigmatismo, alteraciones que se pueden tratar con gafas y con correcciones. Luego, a medida que va avanzando la edad, pues puede aparecer la vista cansada, típica a partir de los 45 o 50 años, y a medida que va avanzando la edad, en edades más envejecidas de la población, pues las cataratas, que es un proceso degenerativo que nos pasará a todos, y luego enfermedades crónicas tipo la degeneración macular o el glaucoma que ha presentado antes. Bueno, por hacer una pregunta de los que acaba de citar, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, ¿ustedes en general en la clínica ven que lo detectan ustedes en una revisión o es que llegan normalmente los niños con sus padres, por supuesto, porque se quejan? No veo bien, no. ¿Cómo suele ser el proceso? Sí, ambas vías son posibles. Por un lado, muchas veces se detecta en el ámbito escolar, niños que tienen que acercarse mucho a la pizarra, profesores que alertan a los padres sobre hábitos oculares no habituales en los niños, que se acercan demasiado al papel, al escribir, o que ellos mismos le dicen los niños al profesor que tienen estos problemas, o incluso los padres en la casa. Sí. Otras veces en revisiones habituales, simplemente que sí que nosotros recomendamos hacer alguna revisión periódica. En los niños no es tan habitual, no tan frecuente que sea periódicamente muy rápido, pero si vienen, somos nosotros los que lo descubrimos de forma incidental en la consulta y detectamos que un niño tiene hipermetropía, astigmatismo o miopía. O sea que de ambas maneras se puede identificar estos problemas. Decía a los 50 años o después de los 40, en cualquier caso, la presbicia. ¿Esto tiene solución, lo de la presbicia? Bueno, a día de hoy no hay un tratamiento definitivo. Se está investigando mucho y se está trabajando mucho y nosotros siempre decimos así en el ámbito interno de los oftalmólogos que el que descubra algo para tratar definitivamente la presbicia será de oro, porque no hay un tratamiento definitivo. Pero sí que hay muchas formas de intentar paliar o tratar o intentar disminuir los síntomas de la vista cansada, desde una simple gafa de cerca hasta correcciones con láser a nivel corneal o implantación de lentes intraoculares progresivas, igual que las gafas o multifocales que nos permiten ver de lejos y de cerca, modificando esta dificultad de la acomodación, que es lo que significa la presbicia. ¿La presbicia afecta a todo el mundo, digamos, de una forma homogénea en la población o afecta más a determinados estilos de vida, a determinadas profesiones? Se lo pongo por el otro lado. Un agricultor que normalmente tiene un ganadero está en exteriores, está viendo grandes objetos, la casa, las vacas, el ganado, el paisaje, en contraposición a, digamos, una persona que trabaja muchas horas, normalmente con pantallas todo el tiempo, mañanas, tardes. ¿La presbicia afecta igual a unos que a otros? Bueno, más que eso, afectar puede afectar igual, pero lo que sí que cambia es quién lo puede notar antes. Alguien que está acostumbrado a trabajar en distancias amplias o a grandes distancias puede notar los síntomas más tardíamente que alguien que está acostumbrado a escribir o a trabajar con pantallas, que a igualdad de condiciones puede darse cuenta antes de los síntomas. Lo que sí que influye es la graduación óptica. Los hipermétropes llegan antes en la edad a los síntomas de la presbicia y los miopes llegan un poco más tarde, más mayores, a darse cuenta de estos síntomas. Esa puede ser un poco la diferencia. De la presbicia hay un tanto por cien, al menos aunque sea pequeño, que se libra de ella. Hay gente que tiene 70 años y no tiene presbicia. Eso no es biológicamente posible porque la presbicia es algo fisiológico, es una alteración, es un defecto de la acomodación del cristalino, que ya no funciona, y a partir de una determinada edad todos vamos a llegar a eso porque el cristalino ya no es capaz, las fibras que lo mueven, de acomodarse igual. Entonces, bueno, igual que hay otras alteraciones que pueden o no pueden llegar, o pueden llegar antes o después,
La presbicia es algo fisiológico que va con nosotros, es algo propio del organismo, del globo ocular. Y donde más se nota es al leer. Por supuesto, en tareas cercanas, cada vez vamos alejando más para intentar buscar el punto de enfoque, y llega un momento que el brazo ya no nos da, y es donde entramos nosotros para intentar mejorar la calidad de vida de estos sujetos. Sin duda. Bueno, les quería preguntar sobre lo que ya dijimos al empezar el programa, iba a ser el asunto central, que es lo del glaucoma. ¿El glaucoma qué es? El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad crónica que afecta al nervio óptico y a la capa de fibras nerviosas de la retina. Y esto, como digo, es neurodegenerativo, es un proceso crónico que lo va afectando, y poco a poco, si no se tratara, si no se pusiera freno a esa enfermedad, llegaría a una pérdida del campo visual, a una afectación del campo visual y finalmente a la ceguera. ¿Cómo se detecta? Bueno, el problema del glaucoma es precisamente este, es una enfermedad silenciosa, silente, que no da ninguna señal ni para el paciente ni para nosotros los oftalmólogos, una señal aparente, física, que el paciente pueda reconocer. La mejor forma de detectarlo es con revisiones periódicas, revisiones cuando hay antecedentes familiares precozmente, para intentar ver los signos oftalmológicos que nosotros podemos catalogar como sospechosos de glaucoma. Y uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollarlo, o el más importante, es la presión intraocular, la famosa tensión ocular, que cuando está elevada puede ser sinónimo de glaucoma y conviene tratarla y reducirla. ¿Es una enfermedad hereditaria? Efectivamente, tiene un componente hereditario marcado. No quiere decir que todos los descendientes de un sujeto con glaucoma vayan a padecerlo, pero hay una carga hereditaria, y algunos subtipos de glaucoma tienen una penetrancia, una transmisibilidad mayor, y lo heredan más fácilmente los sujetos, los descendientes de alguien que tiene esta enfermedad. Aparte de la tensión ocular, que vamos a hablar luego de ella, ¿qué otros síntomas, dijo usted, síntomas sospechosos para nosotros? ¿Qué otros síntomas hay? No muchos, ese es el problema que tiene el glaucoma, que es muy traicionero, es muy silencioso. Muchos de nuestros pacientes, cuando ya tienen el campo visual afectado, nos cuentan que a lo mejor pues no ven el retrovisor de un lado del coche, que si juegan al tenis, cuando levantan o abren la mano no ven la cabeza de la raqueta, van perdiendo sectores del campo visual. Pero desafortunadamente esto es un estadio muy avanzado de la enfermedad. Nuestro objetivo es que eso nunca llegue a pasar, y si pasa, que sea lo más tardíamente posible. Pero cuando alguien ya nos cuenta que ha perdido mucha visión crónicamente, lentamente, progresivamente, o que ha perdido sectores del campo visual, eso ya es un estado muy avanzado y fases muy irreversibles del glaucoma. Desde que empieza hasta que llega ese momento en que una persona que está jugando al tenis no ve el final de la raqueta, ¿qué tiempo viene a ocurrir? ¿Cuánto tiempo dura más o menos desde que empieza a desarrollarse, a cursar la enfermedad, hasta que ya tiene ese tipo de cambios en la propia campo de visión, como usted está diciendo? Es variable, depende un poco del tipo de glaucoma. Estamos hablando todo el rato conviene aclararlo, de glaucoma crónico de ángulo abierto, el simple, el típico, el que tiene carga hereditaria, porque ese es el que lentamente va progresando y no da señales. Puede pasar años, pero depende de las cifras de presión muchas veces. Si estuviéramos con tensiones muy elevadas durante no mucho tiempo, se podría llegar a perder campo visual. ¿En un par de años, 3 años? Se puede llegar incluso antes. Tensiones muy altas dañan mucho el nervio óptico, en sujetos susceptibles más, y pueden llegar a perder campo visual en poco tiempo. Y si no se tratara rápidamente, pues podrían perder la visión. En cambio, cifras de tensiones elevadas no mucho, en cifras moderadas, lentamente van dañando estas fibras de la retina, estas células y estas estructuras del nervio óptico, y bueno, podrían pasar años hasta que el campo visual se fuera cerrando progresivamente, y empezando por la periferia y acabando por el centro, poder perderlo. Cuando ustedes dicen es que es tarde ya, lo conocemos tarde, están hablando de que esa persona en un tiempo, el que sea, va a quedar invidente, va a ser ciego. A nosotros nunca nos gusta decir eso, pero realmente yo siempre le explico a mis pacientes que la enfermedad, esa es la historia natural de la enfermedad, es decir, el contexto biológico del glaucoma es que si no se tratara y ni se detectara nunca, acabaría, su sino es acabar perdiendo la visión. Pero eso es una minoría de casos. Realmente la mayoría de los casos que tenemos tratados conseguimos que eso se dé lo más lentamente posible. Conviene mencionar aquí que, como muchas enfermedades crónicas, el glaucoma crónico primario simple no tiene tratamiento reversible. O sea, no podemos
curar definitivamente la enfermedad, igual que pasa con la diabetes o con la hipertensión arterial. No hay nada que la haga volver a cero. Pero son enfermedades crónicas que van con nosotros, pero sí podemos tratar pues, que vaya lo más lentamente posible y que esa sintomatología de pérdida de visión, como usted comentaba, llegue lo más tardíamente posible. Entonces, bueno, en ese sentido sí que tenemos formas de intentar enlentecerlo. Y cuando usted dice, llegamos tarde, bueno, pues o nos llega el paciente ya que ya ha llegado tarde, pues porque le digo, no da señales y cuando llega ya es demasiado tarde para revertirlo, o porque no responde realmente a los tratamientos que nosotros estamos haciendo, que eso en ocasiones ocurre. Hay glaucomas muy rebeldes a los tratamientos. Desde que empezó usted ahora a explicar el glaucoma, tengo en la cabeza un asunto. ¿Cómo puede ser, si digamos esta enfermedad es tan silenciosa, a la vez es tan dañina, porque puede quedar una persona ciega y de hecho quedan ciegos? ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Sanidad no haga campañas constantes para que la gente haga revisiones y se mire la tensión ocular? Porque esto será, no sé, como mandan mirar a la próstata o mirar lo que sea. No es muy llamativo. Si es tan silencioso, la gente no lo tenemos en la cabeza. Yo no tengo ni idea si me miraron la tensión ocular. Me imagino que sí, que me lo han mirado veces pasando por el oculista, pero vamos, no tengo ni idea. ¿Cómo puede ser que no haya una campaña de prevención? Oiga, usted, si tiene tal edad, vaya, acérquese a... Yo creo que a medida que van apareciendo otras alteraciones que como comentábamos antes, la vista cansada, la pérdida de visión lentamente que puede ser debida a las cataratas, que esto es algo del envejecimiento, la gente sí que empieza a acudir un poco más al oftalmólogo a partir de una determinada edad, 50, la década de los 60, etcétera. Y ahí una simple revisión oftalmológica normal, con detección o toma de la presión intraocular y una exploración del fondo de ojo, viendo bien el nervio óptico, ya nos puede llamar la atención o poner sobre aviso de algunos signos sospechosos de glaucoma, o igualmente descartar que ese sujeto no lo tenga. Entonces, bueno, no sé si una campaña de sensibilización, pero sí que nosotros recomendamos a partir de los 40 años hacer una revisión, 50 años, y si hay antecedentes familiares de glaucoma, incluso antes, a partir de los 35 o 40 años, una revisión anual con toma de la presión ocular. De hecho, nosotros en el Instituto y con la Fundación Fernández Vega hacemos campañas anuales de toma de la presión intraocular en diversas ciudades de Asturias, y campañas de salud ocular para intentar ver esto, que es muy fácil, una toma de presión intraocular, y con eso ya nos puede poner sobre aviso en la mayoría de los casos. Ustedes lo hacen, pero como institución privada, pero ni la consejería, yo he visto nunca, ni el ministerio, bueno, por lo que usted cuenta, este asunto es clave, anticiparse a la evolución. Que todo el mundo vea la raqueta, que no llegue a faltarle. Vamos a ver, preguntándole algo sobre lo de la tensión ocular. La tensión esta será mensurable, tendrá cifras. ¿Entre qué cifras se mueve? ¿A partir de qué? Sí, los rangos de presión intraocular normales oscilan entre 5 milímetros de mercurio y 21 milímetros de mercurio, según las estadísticas, y esa es la fisiología del ojo. Por encima de 21 o 22 ya empezamos a hablar de, una cifra aislada no indica nada, pero si se mantiene en el tiempo varias cifras, pues empezaríamos a hablar de hipertensión ocular. Si esa hipertensión ocular va acompañada de un daño objetivable en el nervio óptico o en alguna de las pruebas diagnósticas que hacemos, como campimetrías o escáneres especiales del nervio óptico, entonces es cuando hablamos de la neuropatía óptica glaucomatosa o de glaucoma, es decir, un daño del nervio óptico generalmente ocasionado por la tensión. Y como le decía antes, uno puede tener 25 o 26 de tensión, que son cifras catalogadas como elevadas, y no notar nada. Sí que bien es cierto que cifras por encima de 50 o 60 dan dolores muy grandes en el ojo, que eso es lo que se llama un glaucoma agudo, y eso sí que se puede detectar. Claro. Pero es una historia, una fisiopatología diferente a la del otro que estamos hablando. La media europea o española, según las estadísticas de las sociedades, oscila entre 14 y 15 milímetros de mercurio. ¿Esto cómo se combate? ¿Con láser, con cirugía, con colirios? ¿Cómo es? Hay un tratamiento de glaucoma escalonado, que nosotros llamamos, y va encaminado a reducir la presión intraocular. Hay varias estrategias para tratarlo, ya digo, no para curarlo, o sea, lo que se pierde no se puede recuperar, no se puede revertir, pero sí podemos controlar la tensión ocular para enlentecerlo. El primer escalón serían los colirios, las gotas hipotensoras. Son fármacos con propiedades reductoras de la presión intraocular, bastante potentes, hay varias familias a nuestra disposición, y que son, con una posología adecuada, de 1 o 2 gotas al día, consiguen reducir entre 30 y 40% las cifras de presión, que están muy bien. La mayoría de nuestros pacientes con glaucoma primario
de ángulo abierto, el típico, están con gotas. Cuando unas gotas no funcionan, se intenta cambiar, se intentan probar con combinación de varias gotas, pero si esto no es suficiente, pasamos al segundo escalón que llamamos, que podría ser el tratamiento con láser. Un láser especial que lo que ayuda es a mejorar el filtrado del líquido que está dentro del ojo, favoreciendo la reducción de la presión intraocular. El último escalón lo ocuparía la cirugía. Hay varias técnicas quirúrgicas que ahora están desarrollándose muchas y nuevas estrategias que también buscan bajar la presión intraocular, son más potentes que el láser y más potentes, más eficaces que los fármacos, pero bueno, también es verdad que es pues una estrategia más intervencionista, es más contundente, ¿no? Más invasivo, exacto, y lo dejamos para casos en los que no responde nada, pacientes jóvenes que vemos que está progresando muy rápido y pueden tener tiempo para perder la visión, somos más contundentes con el tratamiento y la cirugía está muy bien desarrollada y la utilizamos con gran destreza. ¿Qué avances hubo en los últimos tiempos? Ahora cuando ustedes lo debatieron en el Congreso, ¿por dónde van los tiros o hacia dónde avanza la investigación? Bueno, ahora hay varias ramas de investigación a nivel internacional y nosotros de hecho tenemos una muy potente, abierta a nivel de la genética del glaucoma. Creemos que en el futuro, si todo se desarrollara como nosotros tenemos planteado en los proyectos y otros grupos de investigación, se podrían o ya se están desarrollando e identificando genes que se asocian al glaucoma, como comentábamos, y que pueden predecir o determinar qué sujetos podrían tener la enfermedad o cuáles tienen mayor probabilidad de hacerlo. Entonces, esto nos podría ayudar a desarrollar estrategias diagnósticas y terapéuticas específicas para algunos sujetos seleccionados. También en el curso con expertos nacionales e internacionales hablamos de los avances en el diagnóstico de la enfermedad, como decíamos, algo tan grave, tan llamativo, lo mejor será detectarlo lo antes posible y lo más eficazmente posible. Pues hay cada vez más técnicas de imagen, fotografías, tampimetrías muy específicas que nos ayudan a ver de forma más precoz y más preciso cómo está el estado del nervio óptico. Y por último, una de las ramas que más está evolucionando es todo el tratamiento, como lo adelantaba antes. Nuevas cirugías, nuevos implantes que ayuden a bajar la presión, gotas más potentes, incluso nuevas vías de administración de fármacos. En vez de colirios, pues fármacos dentro del ojo o por debajo de las membranas del ojo que puedan hacer efecto durante más tiempo y eviten la gota diaria, que bueno, es muy eficaz, pero también es como tomarse una pastilla todos los días. Claro. Lo mejor sería tomarse una que no haga efecto durante 6 meses. Pues ya están desarrollándose fármacos que se implantan y pueden bajar la tensión durante más meses. Esto está en fase de investigación, todavía no aplicable a humanos, pero esa sería un poco el último grito en el tratamiento del glaucoma. Bueno, le quería hacer algunas preguntas de otras cosas que no son glaucoma, de las cataratas, que las nombramos antes. Bueno, en este caso, ¿cómo podríamos explicar lo que es? Y por otra parte, si esto sí tiene síntomas o no. Bueno, la catarata es la alteración princeps de la oftalmología y es la cirugía más frecuente a nivel mundial. La catarata es una opacificación del cristalino. El cristalino es una lente que tenemos todos dentro del ojo y que nos ayuda, pues, como comentábamos antes, a acomodar, a enfocar las distancias, etc. Esta lente es transparente desde que nacemos, es como una especie de lentilla, como un cristal de una gafa que tenemos dentro, pero con el paso de los años va perdiendo su transparencia y se va volviendo opaco, se va volviendo cada vez de transparente a amarillento, incluso marronáceo. Sí. Esta opacificación del cristalino es lo que se conoce como catarata. El síntoma más característico es la pérdida progresiva, lenta de visión o de agudeza visual y también puede ir acompañado de deslumbramiento, porque los rayos del sol al atravesar esta lente que se ha opacificado distribuye los rayos y puede uno también notar esto. Aparece pues a partir de los 60, depende también de la edad, 60-70 años y es típico pues eso, una enfermedad degenerativa de los sujetos mayores. Lo bueno, pues que a diferencia del glaucoma es reversible, tiene un tratamiento que hoy por hoy pasa por la cirugía, pero se ha tecnificado muchísimo y está muy desarrollada y con técnicas mínimamente invasivas se extrae ese cristalino opacificado y lo que se hace actualmente es colocar dentro una lente intraocular graduada que consigue pues a dar transparencia que podamos ver bien en las distintas distancias como hacíamos con nuestro cristalino fisiológico. Es una cirugía sustitutiva de quitar el órgano afectado y colocar un órgano artificial que ahora es bueno y es sano. Esta cirugía ofrece un alto nivel de seguridad, digo, en la solución final. 3 meses más tarde, las personas operadas dicen, ¡ay, qué bien estoy, veo estupendamente! O no, o es solo un 80%, un 70% los que pueden decir esto. Yo creo que es absolutamente segura y no solo en términos ópticos de corrección, que es lo que busca, sino a nivel de reducción de complicaciones, muy reproducible
y prácticamente el 95-99% de las cirugías de catarata siguen sin complicaciones y en poco tiempo recuperan la visión. Es la mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes los que notan que han mejorado después de la intervención de cataratas, notan una mejoría en la claridad, en la agudeza visual y los síntomas que antes pues la catarata les originaba. Hablábamos antes al principio de la presbicia, usted decía, no, es imposible, todo el mundo acaba desarrollando. ¿Las cataratas es así o no? ¿O es que lo desarrolla al final, a los 80 años, lo desarrolla un 70-80% de la población, pero otro sector no lo desarrolla? Es algo parecido a la presbicia, pero un poco más tarde en las edades, en los años. Todo el mundo, si todo el mundo viviéramos lo suficiente, es algo fisiológico que el cristalino va perdiendo transparencia y todo el mundo desarrollaría una catarata en algún momento. Hay algunos de nuestros pacientes que tienen más de 80 años y todavía están con agudezas visuales muy buenas y tienen un principio de catarata o una catarata en evolución. Pero luego hay otros con 50 años que ya tienen una catarata clínicamente significativa y que se beneficiarían de una cirugía. Entonces esto bueno, es muy variable y también depende de otras características del ojo que pueden hacer que la opacificación del cristalino se dé de forma más precoz o de forma más tardía. Le decía hace un momento la relación con la miopía, si afecta a todo el mundo. Y ahora otra cuestión relacionada con el glaucoma. El glaucoma, estaba hablando todo el tiempo, es silencioso, hay que actuar pronto, si se actúa tarde. Aquí también hay una de las cataratas, lo de actuar pronto, actuar tarde, es beneficioso actuar pronto. ¿Hay algún peligro si se dejó para muy adelante? Porque la persona, aunque ve que ve mal, pues bueno, pues es bastante dejada y acaba yendo. ¿Qué podría decirnos de esto? La tendencia actual cada vez más es a intentar operar las cataratas más pronto, antes de lo que se hacía antiguamente. Yo, bueno, para los telespectadores, para dar un símil así cercano, yo siempre digo a mis pacientes que las cataratas son un poco como la fruta, ni demasiado verde ni demasiado madura. Hay que operarlas en un momento bueno, que esté bien formada la catarata y que la agudeza visual haya bajado. Si se opera demasiado pronto, bueno, no hay que olvidar que es una cirugía y también tiene muy pocas complicaciones, muy pocas circunstancias negativas, pero bueno, es someterse a una intervención que tiene que estar indicada, no se puede hacer a la ligera. Sí. Y se deja demasiado tarde, esta opacidad que comentamos se hace demasiado tardía, se vuelve la catarata muy densa, muy compacta y luego hay problemas para los cirujanos, tenemos complicaciones a la hora de extraerla, no se dejan como antiguamente que se vuelvan muy densas, como piedras. La tendencia ahora es a que sea pues tirando más a más precozmente para que sea una consistencia adecuada y con las técnicas que tenemos ahora poder operarla pues con la máxima seguridad posible. O sea que hoy día se tiende, aunque no sea así, a actuar sobre la catarata que esté casi verde, o sea, acaba de pasar, y antes era una catarata ya completamente pasada a la que se operaba. Más o menos, tampoco demasiado verde, pero bueno, también es un poco el paciente que nos orienta, como le decía. Si aparte de la edad, si nota mucha disminución de visión, pues vamos a intentar ayudar y mejorar su calidad de vida con la cirugía si está todo indicado y todo lo demás está bien. Y si, aunque la catarata esté más madurita, vemos que se defiende muy bien y tiene agudezas visuales muy decentes, pues podemos esperar todavía más. Nunca la catarata no suele ser una urgencia, pero entre el paciente y nosotros llegamos a la mejor decisión. Ustedes aprovechan hoy día, no digo aprovechar, o bien sí, utilizan la necesidad de operar de cataratas para a veces operar de presbicia, estigmatismo, otro tipo de digamos de males que tengan de problemas oculares. Es una muy buena pregunta. Se ha llegado a tal punto de tecnificación y de excelencia la cirugía de catarata que ya no es una cirugía simplemente para devolver la vista y nada más, o para quitar una opacidad, sino que es una cirugía que tiene un componente refractivo, me explico, un componente de corrección de graduaciones. Entonces, gracias a las nuevas lentes intraoculares y a la excelencia en las mínimas incisiones que se tienen hoy para entrar dentro del ojo, las lentes pueden ir graduadas para corregir no solo la cantidad de graduación que nos aporta el cristalino y que al quitarlo no tenemos, sino que podemos corregir defectos tipo miopía, hipermetropía. Hay lentes especiales para corregir el astigmatismo. Entonces, todo esto, lentes multifocales o progresivas, lentes bifocales, trifocales que pueden ayudarnos a ver de cerca, de lejos, de distancia intermedia. O sea, es una tecnificación muy elevada, una excelencia en la cirugía de la catarata y podemos, como usted bien decía y adelantaba, corregir los defectos refractivos con muy buena reproducibilidad
y también podemos corregir, obviamente, la opacidad que significa la catarata. O sea, no complica la operación de cataratas el atender a este otro tipo de cosas también. No, tiene que estar bien indicado, hay que hacer muchos estudios previos y ver cuál es la mejor lente y la mejor técnica para cada sujeto, pero es parte de la cirugía que se hace hoy, está tan estandarizada que no es una complicación adicional en la inmensa mayoría de los ojos. Cuando, por lo que sea, porque nunca es el 100%, una lente no funciona, ¿se puede intervenir otra vez, quitar esa y poner otra? Sí, cuando una lente no funciona, primero hay que ver qué es la lente lo que no está funcionando. Evidente, sí. Si ha habido algún problema de cálculo, que a veces ocurre, hay que hacer, como decía, muchas pruebas antes de operar la catarata, pues si fuera necesario, hay técnicas para corregir con láser, y si no, pues si fuera necesario y vemos que este es el origen de la situación, se puede explantar la lente intraocular, aunque bueno, son técnicas ya quirúrgicas avanzadas, y colocar una con una mejor graduación. Son variaciones dentro de la cirugía que ya está muy imbricada en nuestro sistema. De lo necesario a lo, digamos, bueno, no voy a decir superfluo, pero sí discrecional al menos. Las operaciones estéticas. ¿Qué operaciones estéticas se piden? ¿Cuáles se hacen? ¿Qué nivel de riesgo tienen? ¿Qué eficacia tienen? Bueno, por estética entendemos algo tipo que no sea médicamente necesario. Exacto, sí, párpados, lo que sea. Sí, hay una disciplina dentro de la oftalmología, una subespecialidad que es la oculoplástica y la estética ocular, de los anejos oculares, que está muy desarrollada y nosotros también en el instituto la hacemos con muy buena excelencia. Y bueno, pues se pueden hacer blefaroplastias, que son reconstrucciones del párpado, eliminando pues tejido redundante, tejido de bolsas de grasa, párpados laxos con mucha piel que ya empieza a caer un poco, elevación de los párpados. Todo eso está muy desarrollado y hay otras, incluso modificar la línea de las pestañas, todo eso se puede hacer, modificar las cejas, y está muy desarrollado y que es una disciplina que está creciendo mucho y entra dentro de la oculoplástica y de la estética ocular. ¿Y en esto de la oculoplastia aumentó la demanda de hace 10-12 años ahora? Sí, totalmente, porque también ha mejorado la técnica, ha mejorado los procedimientos, hay más gente que tiene acceso a este tipo de procedimientos, hay técnicas menos invasivas. Lo otro que he comentado antes son cirugías al uso, claro. Pero ahora hay también otras técnicas que no he comentado, pues que son inyección de ácido hialurónico, botox, la famosa toxina botulínica, que consigue reafirmar muchos tejidos alrededor de la piel del ojo, y esto, al no ser tan invasivo, que son procedimientos ambulatorios, también se ha hecho más abierto al público general, que ahora hay más procesos de estos que hace unos años. Quizá el botox, vamos a decir así, el inconveniente que tiene es que dura un tiempo reducido, hay que volver otra vez, ya que estas cirugías duran más tiempo, alguien que haga, ¿no? Claro, como siempre todo tiene que estar indicado en su justa medida, y cada proceso pues necesita un tratamiento de una manera u otra, pero sí, las cirugías son más permanentes que otras técnicas que requieren pues volver a repetir la técnica mensualmente, o sea, periódicamente, cada 6 meses, porque tienen un periodo de vida limitado. ¿Estas operaciones, vamos a decir, estéticas, tienen complicaciones especiales o no? Todas las intervenciones quirúrgicas tienen complicaciones. Es que actualmente se ha desarrollado también la técnica que se ha minimizado. Pero sí, en efecto hay complicaciones, no muchas, pero sobre todo relacionadas con sangrados, porque los tejidos perioculares están muy ricamente vascularizados, hay mucho aporte de sangre y hay que hacer una buena coagulación de todos los tejidos para evitar que haya sangrados peligrosos si son alrededor del ojo, o problemas de malposiciones, si hay una cicatrización muy excesiva. Hay pacientes que tienen más tendencia a cicatrizar ante heridas de la piel, se cicatrizan también de forma anómala alrededor de los párpados, pueden quedar alteraciones de la posición de los párpados y tener que reintervenir en otras ocasiones, pero son muy poco frecuentes. ¿Estas operaciones, hay más demanda de mujeres que de hombres en estas operaciones? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más hombres están accediendo a esto, pero en general siguen siendo las mujeres las que más nos piden este tipo de intervenciones.
Bueno, quería abordar algunas cosas antes de terminar y vamos a pasar a complicaciones otra vez, no a otro tipo de actuaciones que se puedan hacer o no. Vamos a ver, hablábamos primero, usted nos estaba contando pues enfermedades o problemas o síndromes que empiezan unos de niños, otros de 40 años, 60 años, y hay algunos, en lo que yo estuve mirando, y usted me corrige, porque evidentemente puede estar todo equivocado lo que voy a decir, hay algún tipo de padecimientos ya de una importancia grande, que empiezan en la juventud. Por ejemplo, la uveitis o artritis reumatoide, en gente a lo mejor que tiene 20, 30, 40 años. Sí, como le decía al principio de la introducción, dependiendo de la franja de edad, claro, hay procesos oftalmológicos, enfermedades que pueden afectar a unos y otros. Y en efecto, las uveitis pues son inflamaciones de dentro del ojo, de los tejidos intraoculares, de muchas características y muchos tipos, y sí que es verdad que son más frecuentes en gente joven. Y como mencionaba, aunque la principal causa es desconocida, no sabemos muchas inflamaciones por qué ocurren, muchas están asociadas a enfermedades reumatológicas, pues como el síndrome de Sjögren, otras enfermedades reumatológicas que se pueden dar. Artritis inflamatoria juvenil, que es más típica de los niños. Entonces, bueno, esto tiene tratamiento y muchas veces pasa por tratamiento médico general, tratamiento en pastillas, sistémico, para tratar un proceso que es del ojo. El ojo sigue siendo parte del cuerpo y se trata de inflamaciones con grandes fármacos a nivel general. Aprovechando esto que acaba de decir, la relación del cuerpo con el ojo, porque el ojo es parte del cuerpo, como acaba de decir, la gente que es hipertensa, ¿afecta algo lo que hablábamos antes de la tensión ocular? ¿Afecta algo a problemas como el glaucoma u otro tipo de padecimientos oculares? Hipertensa arterial. Hipertensa arterial, sí. Esa es una creencia muy establecida a nivel general, pero de forma directa y así inmediata, no hay una relación directa entre la tensión arterial y la tensión ocular. Es verdad que el ojo es parte del cuerpo, pero también es un proceso... El globo ocular es un compartimento muy estanco, que está más aislado que el resto, y su presión intraocular, su dinámica del interior, está un poco aislada y no podemos actuar sobre ella salvo desde fuera. O sea, no hay nada que pueda hacer el sujeto para modificar su propia tensión ocular. Así como con la tensión arterial hay hábitos como comer con menos sal, hacer ejercicio, los buenos hábitos cardiovasculares, baja la tensión arterial o la controlan. No hay nada que de forma directa, ni actuando sobre la tensión arterial ni sobre otros factores, esté demostrado que podamos mediar la tensión dentro del ojo. Lo que sí hay relación es la gente diabética, ¿no? Inmediatamente problemas oculares. Exacto. La diabetes es una enfermedad crónica, como comentábamos antes, muy extendida y que afecta a todo el organismo, y uno de los órganos dianas exactamente es el globo ocular. De hecho, la retinopatía diabética, la afectación de la retina por la diabetes muy evolucionada, es una de las causas más frecuentes en nuestro medio de pérdida de visión, o de grandes pérdidas de visión. No se relaciona con la tensión ocular, pero sí puede afectar a otras estructuras, entre ellas la retina. ¿Por qué aparecen los desprendimientos de retina, de córnea? ¿Debido a qué hay eso? Bueno, desprendimientos de retina, de córnea no hay. Hay desprendimientos de capas de la córnea. De capas de córnea. Se debe a, sobre todo, procesos traumáticos. Siempre por accidentes o cosas así. Accidentes o procesos intraoperatorios, y a veces por grandes procesos degenerativos corneales que puede afectarse a alguna de las capas de la córnea. ¿Y esos procesos degenerativos son controlables antes o aparecen también, como pasó en el caso de glaucoma, una enfermedad silenciosa? Muchos son hereditarios, que vienen ya en el código genético del sujeto y se van viendo poco a poco porque se manifiestan como pérdida de visión, y eso sí que van al oftalmólogo y se detectan. Y otros son después de cirugías y se pueden controlar de alguna manera. Son más fácilmente detectables porque, como la córnea es el cristal delantero que tenemos delante del ojo y es transparente, la mayoría de las cosas que afectan a la córnea se manifiestan como pérdida de transparencia de la córnea, y eso es una borrosidad que el paciente ve y rápidamente acude, entonces se detecta más fácilmente. Los desprendimientos de retina... Sí, vamos a la retina. Hay muchos factores, pero los más frecuentes son también traumatismos, sujetos con miopía, con ojos muy grandes, miopes grandes, que tienen una retina más fina y más frecuencia de desarrollar procesos tipo desgarros o agujeros en la retina que pueden conllevar a un desprendimiento de retina. Y luego hay otros procesos inflamatorios que también pueden dar otros tipos de desprendimientos de retina, porque hay varios tipos. Dejamos que pase casi para el final la digresión macular, que yo leí que es la primera causa de ceguera, todavía más que el glaucoma. Exactamente, la degeneración macular asociada a la edad, que ese es el nombre, es un proceso que cada vez hay más casos, más frecuente en nuestro medio, asociado al paso de los años, al propio envejecimiento.
y que poco a poco, de forma degenerativa, progresiva, va conllevando una disminución de visión y es una de las causas más frecuentes de pérdida de visión y de cegueras, y también si no se tratara ni se hiciera nada acabaría en una pérdida total de visión. ¿Y hay posibilidad de actuar como un glaucoma, de retrasar esa pérdida? Hay dos tipos, esto conviene destacarlo porque hay dos tipos de degeneración macular y por la explicación que daremos después. Hay una que se llama seca o atrófica, que esa va poco a poco perdiendo visión pero muy sutilmente, poco a poco, sí. Y luego hay otra que es tipo húmeda, que produce sangrados, hemorragias dentro del ojo, que produce una pérdida de visión brusca. Entonces, lo comento por lo de la posibilidad de retrasarlo. La húmeda, aunque es como más agresiva porque quita visión muy bruscamente en un momento concreto, hay tratamientos ahora muy desarrollados, que nosotros también hacemos, con inyecciones, fármacos que se colocan dentro del globo ocular, y esos fármacos son capaces de, digamos, hacer que regrese, diluir esa sangre y poder volver al estado de visión que tenía antes. Digamos que es como una degeneración macular muy agresiva, pero que se puede tratar. La otra que comentaba antes es como más benigna o menos agresiva porque lentamente va actuando, pero no hay nada que podamos hacer para intentar devolver al estado que teníamos antes. Hay complejos vitamínicos, ya se está intentando estudiar eso, pero va perdiendo visión lentamente y no hay nada para poder regresar al estado anterior. Bien, quería terminar con una cuestión que habría que haberla planteado al principio, pero la dejo para el final, que sería un poco, bueno, como a ustedes los médicos les dicen siempre en cualquier campo que están, las prevenciones. ¿Qué prevención hay que tener? ¿Qué estilo de vida? ¿Cómo influye la luz? ¿Más luz, menos luz? ¿Hasta qué punto la luz es un aliado de la vista? ¿O hasta qué punto en un momento determinado puede ser un problema? La vida, digamos, actualmente en la sociedad, que hay más de la mitad de la población que todos los días trabaja con pantallas y está todo el tiempo leyendo, hoy día incluso en los teléfonos, los smartphones, ya textos largos y demás. Si todo esto influye, o en general, ¿qué estilo de vida, qué prevención hay que seguir? Bueno, desde luego la higiene visual es muy importante. Siempre leer con mucha luz, siempre utilizar las distancias en las que estemos más cómodos y con corrección si fuera necesario. Y luego en función de cada uno de los procesos pues habría que especificar. Sí. La luz, es bueno leer con luz, pero hay que protegernos también de la luz ultravioleta. Siempre nosotros recomendamos la utilización de gafas de sol y es importante que la incidencia de los rayos del sol no nos afecte directamente porque puede generar pues problemas cristalinos y también afectar a la retina. ¿Ir con gafas de sol por la calle cuando hay sol? Es muy recomendable, sí. Y luego todo el tema de las pantallas, dispositivos de pantallas visuales, etcétera, está muy en boga ahora mismo. No hay nada demostrado a ciencia cierta que podamos decir que esto sí va a afectar o no afecta, pero se está estudiando mucho y es que es algo que está súper extendido, tremendamente al alcance de todos y que lo hacemos continuamente. Como todo en exceso no es bueno, hay que utilizar siempre las pantallas del ordenador a una distancia adecuada, intentar que estén siempre a la altura de los ojos o un poco más bajo, nunca más arriba porque eso también puede afectar a la sequedad ocular, hacer descansos en las horas de lectura o de pantallas no más de hora y media o una hora, hacer descanso de unos minutos para continuar y ya veremos a ver en el futuro si estas luces son más dañinas o menos, o se dice que puede afectar, que en el futuro puede haber más niños con miopía de lo que hay ahora, porque tanto estar con las pantallas o leer puede hacer que el desarrollo ocular se modifique y que en el futuro sea gente con miopía. Estos son teorías, pero habrá que verlo en el futuro. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rodríguez Uña, por venir, por contestar a todas nuestras preguntas, por hacer todo este repaso de males y de situación que es muy ilustrativo para la gente que ve la lupa, porque además, como pasa siempre, cuando tratamos temas de salud, son básicos, una población envejecida como la asturiana y con tantos síndromes en lo que tiene que ver con la salud ocular ya a partir de determinada edad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.